Los niños dicen las cosas más tontas. Y, a veces, las más escalofriantes. En el episodio de hoy, los padres comparten cosas realmente inquietantes, espeluznantes y bizarras que sus hijos pequeños han dicho, cosas que te pondrán los pelos de punta. Si tus hijos alguna vez han dicho algo que te hizo detenerte en seco, dale like, suscríbete, y cuéntanoslo en los comentarios. Trabajo en una guardería. Cosas espeluznantes se dicen y se hacen todo el tiempo. La que más recuerdo pasó el año pasado. Hay una pequeña cocinita en nuestro salón de clases, que los niños usan durante su tiempo libre para jugar a la casita o cualquier juego de fantasía que se les ocurra. Había una niña pequeña a la que le estaba prestando mucha atención, sobre todo por lo retraída que era con los demás niños. Noté que estaba jugando con un muñeco bebé en la cocinita, meciéndolo de un lado a otro y cantándole. Luego tomó al bebé, lo metió en el horno de juguete y cerró la puerta de golpe. Se dio la vuelta, me miró directamente y dijo, a veces, los bebés malos van al rincón del castigo, con la vocecita más espeluznante que haya oído nunca, antes de sonreír y salir corriendo. Esa me dejó algo sacudida. Cuando mi hijo era pequeño, quizá 3 años, solía hacer un tipo de gateo raro, deslizaba la frente por el suelo. Eso ya era bastante inquietante por sí solo. Pero una noche, se arrastró por el pasillo hacia mi cuarto de esa manera, se paró a unos centímetros de mi cara, e hizo un sonido raro como de gato. Se metió en la cama conmigo y se durmió. En otra ocasión, estaba aterrorizado por un monstruo en el sótano, así que bajamos a revisar y no había nada, por supuesto, y cuando apagué la luz para subir las escaleras, dijo, ahora está justo detrás de nosotros. Tal vez me hice pipí un poco. Posiblemente, lo más escalofriante que hizo fue cuando un día lo regañé por portarse mal, y se metió bajo su manta. Yo fingí que no podía encontrarlo, diciendo, ¿dónde está mi pequeño Carson? Él bajó lentamente la manta y, con una mirada muerta, malvada, dijo, Carson ya no está, soy Rick. Estoy seguro de que está poseído. Nunca conocimos a ningún Rick, al menos que yo recuerde. Aún no lo sabemos. Nunca descubrimos de dónde sacó ese nombre. Mi sobrino de 3 años estaba en mi casa de campo. Me ha preguntado muchas veces por la niña que está allá, señalando hacia uno de los cuartos del fondo. La casa es pequeña, y claramente no hay nadie allí, así que siempre lo descarté como imaginación activa. Tiene muchos amigos imaginarios. Luego, unos amigos vinieron de visita, y traían una hija de más o menos la misma edad. Ella nunca había conocido a mi sobrino. 2 veces en un mismo día, preguntó por la niña bonita, señalando exactamente el mismo cuarto. Definitivamente me dejó desconcertado, y no sabía qué pensar. Después, en Navidad, mi familia estaba reunida en mi casa, y mi sobrino señaló una foto de mi esposa y preguntó si ella iba a venir a visitarnos aquí o si solo se quedaba en la casa de campo. Mi esposa murió hace 10 años. Personalmente, no creo mucho en lo paranormal, así que probablemente mi cerebro lógico está conectando un montón de cosas que dicen los niños, pero definitivamente me llamó la atención. Mi padre me cuenta esta historia de cuando era niño, de vez en cuando. Cuando tenía unos 6 años, el mejor amigo de mi papá se quitó la vida. Lo llamaremos Joe, por el bien de la historia. Obviamente, fue una época muy dura y emocional para mi papá. Joe fue el padrino en su boda, el único tipo que siempre estaba ahí para él. Después de que mi padre se casó, él y mi madre se mudaron del pueblo en el que vivían con Joe, para empezar una nueva vida fuera de donde crecieron. Después de muchos años mudándose por California, finalmente mi familia se trasladó a Utah, donde mi padre trabajó en un negocio exitoso de Internet. Joe se quedó en Washington. Como estábamos tan lejos de la vida anterior con Joe, no hubo muchas señales ni advertencias de que Joe planeaba quitarse la vida. Aparentemente, la hermana de Joe culpaba a la esposa de Joe por el suicidio de su hermano. Joe y su esposa bebían mucho, y probablemente por eso, discutían bastante. Mi papá siempre decía que eran una pareja apasionada. Sí, discutían a menudo, pero no conocía a muchas personas tan profundamente enamoradas. Por eso no lo creía. Unos días después del suicidio de Joe, su viuda llamó a mi padre, llorando desconsolada, diciendo que pensaba que era su culpa. Después de 1 hora de intentar consolarla, él le dijo, si hubiera una manera de hablar con Joe ahora, te aseguro que te diría que te amaba, y que no fue tu culpa que se quitara la vida. Llorando, ella aún no le creía, pero le agradeció las palabras amables y colgó.
Mi papá, por supuesto, quedó muy afectado por esa conversación tan intensa. Había estado en su oficina un buen rato, y decidió subir a ver cómo estaban sus hijos mientras preparaba una cafetera para despejarse un poco. Todo se suponía que estábamos durmiendo la siesta, pero él quiso echar un vistazo rápido a nuestras habitaciones, para asegurarse de que estuviéramos bien o quizás, simplemente para buscar una sonrisa o algo que le alegrara el día. Efectivamente, cuando llegó a mi cuarto, yo estaba profundamente dormido en mi cama. Fue al cuarto de mi hermano, y también dormía. Finalmente, revisó a mi hermana, que dormía tranquila como un ángel. Decidió regresar hacia mi cuarto y pasar por la cocina a preparar el café. Mientras caminaba por el pasillo frente a mi habitación, escuchó un quejido. Se dio vuelta y entró en mi cuarto, donde me encontró sollozando. Tenía 5 años, así que la forma en que lloraba le pareció extraña. Normalmente, un niño de 5 años llora de forma escandalosa, exagerada. Yo no. Solo estaba sentado al borde de la cama, llorando en silencio. Mi padre entró y me preguntó, Mattie, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Entonces dejé de llorar por un momento, lo miré con ojos llenos de lágrimas y dije, Rick, no es su culpa. Yo la amo. No fue su culpa. Después de eso, dejé de llorar, me recosté en la cama, y me dormí de inmediato. De más está decirlo, mi papá se cagó encima. Muy extraño, como un gruñido. Estaba desorientado y en la oscuridad, y comencé a reaccionar, y por más que trataba, no lograba identificar qué era ese sonido. Me había quedado dormido en el sofá de la sala, lo que aumentó mi confusión. Pensé que quizá el gato había atrapado algo, pero realmente no tenía ni idea. A medida que mi visión empezaba a aclararse, una figura grotesca, como una sombra de 1 metro de altura, comenzó a aparecer a pocos pasos de mí. Solo estaba ahí, de pie, gruñendo. Espeluznante. Aunque, en realidad, solo me tomó unos segundos darme cuenta de lo que pasaba. Imagino que mi expresión debía parecer la de alguien completamente conmocionado. Era mi hijo. Mi hijo de 3 años se había salido de la cama a las 3 de la mañana, encontró su máscara de Hulk en la oscuridad, y decidió buscar a papá para jugar a los superhéroes. Supongo que su idea de jugar era hacer un gruñido de Hulk, a 2 pies de mi cara dormida, hasta que me despertara en pánico. Terminó haciendo lo mismo con mi esposa unas semanas después, lo que, para mí, fue mucho más gracioso. Cuando mi hijo estaba en kinder, recibí una llamada de su maestra mientras estaba en el trabajo, diciendo que se negaba a salir al recreo y estaba sentado ahí, aterrorizado. Dijo que había un hombre llamado Odie, con cabello castaño y barba castaña, que le decía repetidamente ven aquí, amiguito, mientras jugaba afuera antes de que empezaran las clases. Revisaron las cámaras y no vieron a nadie. Me dio un susto horrible pensar que algún hombre intentaba secuestrarlo, pero estoy bastante seguro de que ve fantasmas o tiene una imaginación muy activa. También dijo que este hombre le hablaba en la parada del autobús o afuera de su ventana, en el 2º piso. También se negaba a acercarse a toda una mitad de una de nuestras casas antiguas cuando tenía 1 o 2 años. Solo se quedaba en la entrada y señalaba. Después de leer más a fondo la pregunta de este Ask Reddit, sé que esto no es exactamente lo que pediste, pero ya lo escribí. No tengo hijos todavía, pero mi hermanito hizo algo que me da escalofríos hasta el día de hoy. Tenía como 3 años cuando pasó. Mi mamá me llamó desde mi cuarto para que le llevara una toalla, para que pudiera vigilar a mis 2 hermanitos que estaban jugando en la tina. Tomé la toalla y estaba entrando al baño cuando mi hermanito de 3 años, que normalmente tenía esa adorable forma de hablar infantil, de pronto se incorporó en la tina, ladeó la cabeza y dijo, con la voz más seria y clara, mira, mamá, no puedo morir. Cruzó los brazos sobre el pecho y se deslizó bajo el agua. Nos tomó un segundo a mi mamá y a mí reaccionar, pero ella lo sacó bastante rápido. Había tragado mucha agua y estaba llorando, pero estaba bien. Unos años después, estábamos reemplazando los marcos de las puertas en el cuarto de mi hermanito, que estaba junto al baño. Estábamos quitando el marco dentro del closet que conectaba con la habitación de mis papás, y encontramos una vieja marca de altura escrita a lápiz en la pared donde estaba el marco. Solo había un niño anotado, llamado Alan, y la gráfica de altura se detenía a los 5 años. La anciana que había vivido antes allí nos vendió la casa para ir a cuidar a su esposo en un hogar de asistencia. Había mencionado en más de una ocasión que ellos fueron los primeros dueños de la casa y que nunca tuvieron hijos. Así que investigamos un poco, y gracias al maravilloso archivo de periódicos de la biblioteca pública,
encontramos un artículo de los años 50 que decía que, en efecto, la pareja había tenido un hijo. Se había ahogado en la tina, en el mismo baño donde mi hermanito tuvo su episodio. La conclusión del periódico decía algo como que su madre no le estaba supervisando cuando se paró en la tina, resbaló y se golpeó la cabeza. Su nombre era Alan. Me rehusé a volver a entrar al baño de mis padres después de eso. También tengo un hermano menor que tuvo un amigo imaginario cuando era pequeño. Además, era un sonámbulo empedernido. Cuando tenía como 3 o 4 años, empezó a hablar con alguien que él llamaba Freya. Describía a Freya como un hombre de piel oscura, con poca ropa, que le encantaba cazar en la naturaleza. Un día me dijo que Freya vivía cerca de nuestra casa, hace mucho tiempo, y que luego llegaron unas personas blancas, lo quemaron vivo y mataron a toda su aldea. No es precisamente algo que uno esperaría escuchar de un niño de 4 años. Recuerdo que a veces yo estaba en mi cuarto, y lo escuchaba hablando como si tuviera una conversación. Y cuando me asomaba para ver, de inmediato se quedaba callado y volteaba la cabeza apenas me asomaba por la esquina. Muy inquietante. Bueno, mi otro hermano, el del medio, estaba visitando a su papá durante el verano, pero el día antes de que regresara, mi hermanito le dijo a mi mamá y a mí que Freya no le gustaba Gwen, que el hermano era malo con él y que lo iba a asustar. La noche en que regresó, mi mamá y yo estábamos abajo, y escuchamos un grito que todavía puedo escuchar hasta hoy. Subimos corriendo y encontramos al hermano del medio jurando que alguien estaba sacudiendo su cama violentamente. Era una litera. Mi hermanito estaba profundamente dormido. Un mes después, mi hermano menor tuvo una fuerte caída y se fracturó el cráneo. Estuvo bien, pero nunca volvió a hablar con Freya después de eso. También solía caminar dormido todo el tiempo, y aparecer justo al lado de mi cama, mirándome fijamente hasta que me despertaba, y literalmente me hacía del susto. Una noche escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Como eran las 4 de la mañana, fui a ver qué pasaba. Abrí la puerta y encontré a mi hermano al otro extremo del jardín, en la nieve, solo en ropa interior, mirándome fijamente. Luego, levantó la mano lentamente y saludó. Esos escalofríos no eran por el frío. Yo no soy padre, pero un amigo mío tiene un hijo de 4 años que vive con su madre, ya que están separados. Una vez, el niño, que tenía casi 4 años, estaba en la casa con otra de las compañeras de piso de su mamá, quien tenía una camada de cachorros y estaba intentando buscarles hogar. El niño puso a uno de los cachorros en la lavadora de carga frontal con algo de ropa, y logró ponerla en el ciclo de centrifugado, luego se fue a su cuarto, justo enfrente del lavadero, a jugar. Mi amigo, el papá del niño, estaba de visita en ese momento y escuchó la lavadora funcionando. Fue a investigar, vio al cachorro y se dio cuenta de lo que había pasado. Pensó que el niño no sabía lo que estaba haciendo, y rápidamente sacó al cachorro muerto para evitar que su hijo se traumatizara. El niño vio a su papá pasar por la puerta, fue a revisar la lavadora, y luego le preguntó, ¿dónde está ese perrito muerto, papi? Posiblemente, la cosa más escalofriante que he oído decir o hacer a un niño. Aparte de ese incidente, siempre ha sido un niño completamente normal. Hace un año, mi hija, que tenía como 3 años en ese entonces, empezó a gritar como a las 2 de la madrugada. Por el sonido de su voz, sabía que algo no andaba bien. Aún estaba muy adormilado y medio dormido, pero logré correr por el pasillo y entrar a su cuarto sin encender las luces, para no despertar a su hermano. Fui hasta su cama y la escuché gritar como loca justo frente a mí, pero cuando levanté las cobijas, no estaba allí. Por lo temprano que era y lo rápido que estaba pasando todo, mi cerebro tenía serios problemas para procesar la situación. Podía oírla justo frente a mí, pero claramente podía ver que no estaba allí. Encendí la luz, y aún no la encontraba. Mientras tanto, ella se alteraba más y más porque podía oírme, y se daba cuenta de que yo tampoco podía encontrarla. Después de lo que parecieron minutos, finalmente me di cuenta de que se había caído de la cama, rodó debajo, y se asustó porque no podía moverse ni ubicar dónde estaba. Todavía recuerdo ese momento de pánico absoluto que sentí cuando levanté las cobijas y ella no estaba, mientras aún escuchaba los gritos que venían de su cama. Solía vivir en el sur de Texas, en una pequeña base naval en Flower Bluff. Mis 2 hijos pequeños, en ese entonces, solían despertarnos a mi esposa y a mí, diciendo que veían cosas paranormales. No voy a mentir,
ese lugar era escalofriante como el demonio. Empezamos a encontrar vasos con diferentes cantidades de agua esparcidos por la casa. Le pregunté a mi hijo mayor, quien dijo que era cosa del hermanito, porque estaba ayudando a un amigo. Entonces, mi esposa y yo le preguntamos, ¿qué pasa con los vasos? A lo que él nos dijo, se los dejo al hombre negro. No quiere derramar su agua en nuestro piso. Mi esposa le preguntó, ¿hombre negro? Como una sombra. El niño negó con la cabeza y dijo, negro, como un amigo suyo de la escuela. Y añadió, siempre que intenta hablar, solo tose y escupe agua. Bastante espeluznante para oír de un niño de 4 años. Unos años después, estábamos teniendo una conversación familiar. Estábamos hablando sobre la casa embrujada. Mis hijos hicieron un poco de investigación. Resulta que hubo un huracán en la zona en 1900. El peor huracán que ha visto Estados Unidos hasta que Andrew golpeó Florida. Miles de personas murieron, la mayoría por ahogamiento. El gobierno compró la tierra poco después, la limpió, y eventualmente se convirtió en Flower Bluff. Mi hermano menor todavía recuerda haber visto al fantasma del agua, y dice que si fuera mejor dibujante, podría retratarlo con la misma facilidad con la que nos dibuja a nosotros. Mi hijo mayor solo dice que recuerda todos los ruidos, y que les pedía que se detuvieran. Solo para que comenzaran de nuevo unos minutos después. Todos vimos figuras sombrías. Los chicos también nos dijeron que los niños en su autobús escolar hablaban sobre sus avistamientos, que parecían bastante frecuentes. Puedo decir fácilmente cuál fue, según mi papá, la cosa más espeluznante que dije alguna vez. Mis abuelos, por parte de mi padre, estaban en sus finales de los 80 cuando yo tenía unos 7 años. Debido al Alzheimer, mi abuela estaba en un hogar de cuidado para, digamos, personas peculiares. En una de esas visitas, mientras las cuidadoras le cambiaban la ropa, escuché a la esposa de mi padre decir que, a pesar de su avanzada edad, parecía estar bien conservada físicamente. Yo, como un pequeño héroe, quise contribuir con un cumplido positivo, y, con mi mejor esfuerzo, traté de decir algo que la hiciera ver bien. Dicho y hecho, la siguiente vez que fuimos, esperé mucho tiempo para encontrar el momento ideal para halagarla. Con una expresión solemne en el rostro, dije con la voz de un niño santurrón, está tan viejita, y debe estar sufriendo mucho con esta enfermedad tan terrible. Pero, al menos, todavía tiene lindas tetas. Sonrisa. La expresión en el rostro de mi papá es indescriptible. ¿Qué carajos le pasa a mi hijo? Mi papá creció pasando la mayoría de los fines de semana y tardes después de la escuela con su abuela, mi bisabuela, en una gran casa antigua en el sur de California. Ella murió solo unas semanas después de que la casa se vendiera, a principios de los 60, antes de que pudiera establecerse en otro lugar. Cuando yo tenía unos 12 años, más de 30 años después, coincidimos en visitar a unos amigos por la zona, y mi papá localizó a los dueños actuales para ver si les importaría que pasáramos a saludar. Resultó que los padres de esa gente habían comprado la casa a mi bisabuela, y estaban encantados de recibirnos. Mientras recorríamos el lugar, mi papá comentaba qué cosas seguían igual y cuáles habían cambiado, y la mujer, que era muy amable y cordial, comenzó a mirarnos de forma extraña. Finalmente, no pudo contenerse y dijo, miren, sé que esto es raro, pero, y empezó a contarnos todas estas cosas. Cada radio en la casa, sin importar qué hicieran, solo sintonizaba la estación de música clásica favorita de mi abuela. Siempre, casi cada vez que salían de la casa, volvían y estaba encendida. Todo lo que plantaban en la jardinera junto a la ventana de la cocina moría, y, aunque cambiaron la tierra varias veces, las amapolas crecían allí sin falta, todo el año. ¿Adivinan cuáles eran las flores favoritas de mi abuela? Siempre tenía amapolas en esa jardinera. Frecuentemente, sus hijos hablaban sobre la señora mayor simpática en la sala de sol, la habitación favorita de mi bisabuela. Varias veces, la mujer que nos hablaba estaba segura de haber escuchado cantar a una mujer mayor en ese cuarto, algo que solía hacer mi abuela por las tardes mientras mi papá jugaba y ella cosía. Justo entonces, su hijo de 6 años llegó de la escuela, me vio y corrió hacia mí con una sonrisa. ¿Vienes a visitar a la señora mayor? Se va a poner muy contenta, habla de ti todo el tiempo. Luego miró a mi papá, y aquí viene lo más impactante, conocía el nombre de mi padre. No soy padre, pero mi hermano nació cuando yo tenía como 14 años. Una noche, hace unos años, cuando él tenía 4 o 5,
Lo estaba cuidando porque mis papás salieron a un evento, no recuerdo cuál. En fin, sin razón aparente, mi hermano salió corriendo por la puerta trasera hacia el patio. Lo traje de vuelta adentro. Él insistía en que nuestro papá estaba ya afuera, y que necesitaba hablar con él. Le dije que nuestros padres estaban lejos, pero él seguía diciendo que nuestro papá estaba afuera. Incluso lo llamé para probarle que no era así. Él le dijo a mi hermano que no estaba ahí, pero el niño seguía insistiendo en que sí, que lo había visto allá, y que estaba gritando, comportándose como un niño malcriado, intentando salir por la puerta. Tuve que sujetarlo físicamente lo mejor que pude para evitar que se escapara a la oscuridad. Revisé todas las ventanas de la casa, pero no vi a nadie afuera. Mi visión nocturna es mala, pero aún así creo que habría notado algo si alguien anduviera por ahí. Finalmente lo calmé, pero media hora después, cuando fui al baño, empezó a decir otra vez que nuestro papá estaba afuera, y que podía oírlo gritándole. Yo no escuchaba nada, pero miré por las ventanas otra vez y noté que en el jardín delantero había un vaso de unicel colocado en posición vertical cerca del porche, que no estaba allí antes, y que tenía un brillo rojo pulsante. No, nada demasiado misterioso, parecía que tenía algún tipo de LED rojo en el fondo. Fue extraño. Quise ir a verlo de cerca, pero no lograba que mi hermano dejara de alterarse. Una hora después, volví a mirar por la ventana porque escuché algo afuera, no sé qué fue, nada muy sospechoso. Lo raro fue que ahora había 2 luces LED rojas más. Podía ver pequeños dispositivos de algún tipo, parecían lo suficientemente grandes como para contener 2 baterías AA y un LED, pero estaban allí, en el césped. El que estaba en el vaso seguía ahí. Aún no tengo idea de dónde salieron, ni pude salir a ver qué eran. Más tarde, mi hermano dijo que vio un punto rojo en la pared, brillando a través de una rendija en las cortinas. Sonaba como si estuviera describiendo un puntero láser. De nuevo, no vi a nadie afuera. Seguí asomándome de vez en cuando para ver si alguien hacía algo con esos LEDs raros o con un láser, pero no, nada. Cuando mis papás llegaron más tarde, volví a mirar por la ventana. Las luces LED ya no estaban, ni siquiera el vaso, y les pregunté si vieron algo parecido. Dijeron que no, y que probablemente un niño dejó caer un juguete o algo así, y luego regresó por él. Pero yo lo dudaba mucho. Todo fue muy raro y perturbador. Relacionado a eso, cuando era niño, en nuestra casa centenaria ubicada en un pueblo pequeño, tengo un recuerdo vago de haber visto a alguien a quien llamaba el hombre animal. No tengo un recuerdo claro de cómo lucía realmente, y lo habría olvidado por completo si no fuera porque, un día, la amiga de mi mamá trajo a su hijo de 8 años a la casa. Unos días después, hablaba con mi mamá, ya que para ese entonces yo no vivía allí, tenía como 20 años, y ella me mencionó que Chad, el niño, había dicho que vio al hombre animal. Supongo que mi mamá había olvidado que yo también lo había visto, o pensaba que era una coincidencia. En fin, no pasó nada más con eso hasta que, más tarde, estaba visitando a un amigo y su papá. Les mencioné la historia y lo rara que era la antigua casa de mi mamá, y él me contó la historia del hombre animal. Resulta que, en los 100 años que existía esa casa, todo comenzó con una familia llamada Bol, que la construyó y vivió allí por muchos años. Luego, antes de que mi familia se mudara, vivía allí un hombre que tenía un gran perro peludo al que adoraba. El perro murió, así que el tipo mandó a hacer un abrigo con su piel. Este hombre terminó suicidándose en una playa cercana, disparándose en la cabeza con una escopeta. Mi mamá es de la fe Baí, y el papá de mi amigo dijo que organizaron una enorme sesión espiritual para expulsar al espíritu, después de que yo empecé a verlo. Debía de ser muy pequeño, porque casi no recuerdo nada de ese hombre, hasta que ese niño lo mencionó más de 10 años después. Mi mamá nunca nos habló de esa sesión, ni a mí ni a mis 2 hermanas, y supongo que el hombre animal aún vive allí, solo visible para niños pequeños. Y ahora, tengo escalofríos recorriendo todo mi cuerpo al recordarlo. Esto fue algo un poco extraño para mí. Mi prima tenía casi 2 años y la estaban cuidando en mi casa. Tenía una fascinación con un imán con la bandera de Jamaica que yo tenía como recuerdo de un viaje, y siempre me pedía que la levantara para poder verlo mejor en la puerta del refrigerador. Así que lo hice durante 1 minuto, y luego la bajé, y ella caminó hasta la sala. Puse unos dibujos animados, y cuando regresé a la cocina, el imán ya no estaba. Revisé el suelo, incluso volví a la sala en caso de haberlo pateado sin querer, pero no lo encontraba. Mi prima, sin apartar los ojos del televisor, me preguntó, ¿qué haces? Aún no podía formar frases completas, y le respondí, no encuentro el imán.
Ella respondió, él lo puso arriba, arriba. Y yo, ¿quién es él? Ella señaló la esquina de la sala, una esquina vacía, y repitió, él. Así que sí, en ese momento me asusté bastante. Semanas después, ya me había olvidado del imán, fui a tomar una caja de cereal de encima del refrigerador, ¿y qué cayó? El imán. Mi tío cuenta esta historia todo el tiempo sobre mi prima. Cuando tenía entre 3 y 5 años, tenía un amigo imaginario, llamémoslo Frank, porque no recuerdo su nombre real. Siempre que algo salía mal, le echaba la culpa a Frank. Una noche, mi tío estaba en la sala, mientras mi prima debía estar durmiendo en su habitación. Mi tío escuchó todo tipo de golpes y ruidos viniendo de su cuarto. Fue hasta allá y dijo, ¿qué es todo ese ruido? Ve a dormir. Ella respondió, es Frank, no yo. Mi tío, siendo el tipo genial que es, le dijo, ah, ¿sí? ¿Dónde está él? Ella señaló hacia la esquina del cuarto. Entonces mi tío fue hasta la esquina, fingió luchar con Frank, y luego lo lanzó al otro lado del cuarto. Todo mientras mi prima lo miraba, e incluso actuó como si de verdad viera volar a Frank por la habitación. Mi tío corrió hacia donde había fingido lanzar a Frank, lo levantó, abrió la ventana cercana y lo arrojó afuera. Cerró la ventana y dijo, listo, ahora, a dormir. Hasta el día de hoy, mi prima dice que nunca volvió a ver a Frank después de eso. Bueno, rompiendo las reglas aquí, pero creo que compartiré la cosa más espeluznante que yo hice o dije a mis padres. No tengo recuerdos reales de esto, y la única razón por la que creo que lo hice es por la sinceridad con la que mis papás lo contaban, y se lo contaban a otros. Además, ha pasado un tiempo desde que hablé con ellos al respecto, así que perdón si faltan detalles. Alrededor de los 3 o 4 años, comencé a hablarle a mis padres sobre mi otra familia. Uno de mis hermanos mayores tenía amigos imaginarios a esa edad, así que al principio pensaron que era algo similar, ya que hablaba de una niña. Esto siguió por varias semanas, sin mucha atención, hasta que empecé a mencionar a un hombre y una mujer en mis conversaciones. Fue entonces cuando mi mamá se dio cuenta de que, cuando hablaba de mi amiga imaginaria, siempre se refería a cosas que ya habíamos hecho, pasado, con mi hermano, y con muchos niños que tienen amigos imaginarios, esa persona imaginaria está presente, y todo ocurre en tiempo presente. Esto, sumado a la aparición del hombre y la mujer, quienes luego se revelarían como mi otra mamá y mi otro papá, hizo que mis padres empezaran a prestar atención a lo que estaba diciendo. Después de semanas ignorando en general a mis compañeros imaginarios, comenzaron a hacerme preguntas. Me preguntaron por primera vez, ¿de quién hablas? Miré a mi mamá y le dije, con lo que ella describe como un nivel de seriedad totalmente inapropiado para un niño, de mi otra familia. Tenía un montón de historias sobre mi otra familia. Una que dejó perplejo a mi papá ocurrió cuando me llevó por primera vez a la playa. Cuando llegamos, me preguntó si estaba emocionado por ver el mar por primera vez. No lo estaba, porque, aparentemente, ya había estado allí con mi otra familia. No me impresionó en lo absoluto, y mi pobre padre quedó pasmado, 4 horas de viaje redondo desde nuestra casa hasta la playa, y completamente inquietado por mi actitud tan seria hacia lo que se suponía que debía ser un día genial. No era un niño malhumorado o difícil, era un cambio total de personalidad y humor, que siempre se vinculaba con mi otra familia y las cosas que había hecho con ellos. Después de muchas más ocasiones en las que mencionaba a esa otra familia, mis padres me sentaron en la despensa convertida en sala de juegos y me hablaron directamente sobre qué demonios estaba diciendo. Hasta ese momento, aparentemente, yo me quedaba callado cuando me hacían preguntas. Esta vez fue diferente. Me preguntaron si podía ver a mi otro papá, o a mi otra mamá, o a mi hermana. Respondí que no. Me preguntaron si alguna vez habían estado allí, en la casa de la familia, y respondí que no. Me preguntaron dónde los veía, y cuándo los veía. Respondí en un susurro, antes. Luego me bajé de la silla y volví a jugar con mis legos. Sentado de espaldas a ellos, mi papá me preguntó, ¿a dónde se fueron? ¿Dónde están enterrados? Mi respuesta, con gestos de brazos incluidos, fue, abajo, abajo, en el agujero en el suelo. Así que mis padres estaban sentados ahí, con su hijo de 4 años, que ahora hablaba de haber estado en el funeral de su otra familia. La conversación terminó. Yo volví a jugar con mis legos. Mis padres se miraron entre sí. Mi papá preparó la siguiente pregunta, ¿a dónde se fueron? Abajo, en un agujero. Mi respuesta, a la casa del abuelo. Mi papá tomó las llaves del auto, y nos fuimos. Destino, casa del abuelo.
Objetivo: conseguir respuestas sobre la historia espeluznante del niño raro. Resultó que no me refería a la casa del abuelo, sino a un cementerio, a unos 10 minutos en auto desde la casa del abuelo, un lugar al que nunca me habían llevado, un sitio al que mi abuelo juraba que nunca me había llevado. Él me cuidaba algunos fines de semana, y considerando que yo nunca estaba fuera de su vista, era un lugar al que no podría haber ido por mi cuenta. Aún así, llevé a mi madre, mi padre y mi abuelo a ese cementerio, y sin dudarlo, los guié hasta 3/4 del camino hacia el fondo, directamente hasta una lápida de piedra caliza desgastada por el tiempo. Señalé al suelo frente a ella, miré al trío de adultos horrorizados, y dije: ahí. Después de eso, nunca volví a hablar de mi otra familia, y mis padres evitaron el tema hasta que estuve en mi adolescencia, cuando lo mencionaron con un: ¿recuerdas que hiciste esto? Nota: el cementerio fue designado como lugar de entierro desde los años 1200, según la historia local que he leído desde entonces. Así que ahí hay de todo, desde víctimas de hambrunas hasta veteranos de la Primera Guerra Mundial. Aparte de los veteranos, no ha habido entierros allí desde los años 1800. Cuando era más pequeño, mi mamá se quedaba en casa y cuidaba de mí y de mi hermano mientras mi papá trabajaba. La casa en la que vivíamos siempre fue un poco extraña. Se escuchaban cosas, como algo moviéndose o voces en medio de la noche. A veces, casi paranormales. Vivíamos en una casa suburbana bastante grande. Mi hermano y yo compartíamos una gran habitación en el tercer piso, con una escalera dentro de nuestro cuarto que conducía a la puerta del ático. El ático era una habitación aterradora. Era una isla de piso de madera de unos 6 por 6 metros, rodeada por aislamiento de fibra de vidrio rosa. No había luz en esa habitación, ni ventanas. Nada más que cajas de la mudanza de mis padres y un gran hueco oscuro en una esquina, de algún tipo. El ático parecía sacado de una película de asesinatos, y asustaba a todos en la familia, al punto de que nadie se atrevía a mirar hacia abajo por ese hueco para ver a dónde llevaba. En fin, me contaron que cuando tenía 4 o 5 años, y mi hermano 2 o 3, mi madre solía escuchar a alguien llorando en la casa, mientras parecía estar hablando sobre su propio llanto, pero cuando investigaba, no encontraba nada. Un día, aparentemente, le dije que había un hombre en el ático, y que estaba sentado en la esquina, llorando. Ella inmediatamente nos tomó a mi hermano y a mí, y nos llevó a casa de su madre. No recuerdo haberle dicho eso, pero, según ella, lo que dije fue tan inquietante que no se sintió segura en casa hasta que nos mudamos. Cuando empecé la escuela, mis padres compraron un amplio departamento en los suburbios de la ciudad a la que nos habíamos mudado desde un puerto industrial. Todo era muy emocionante para mí, ya que yo tenía 5 años y mi hermano 2. Lo único que los amigos de mi papá no aprobaban era que las ventanas traseras del departamento daban a un cementerio antiguo, con maleza dispersa y árboles de eucalipto. Me encantaba la nueva escuela y todo sobre el lugar. Mamá pronto compró unas lindas cortinas para cubrir la ventana, ya que mi hermanito se estaba poniendo demasiado curioso. Por lo demás, era una zona agradable. Pocos vecinos, en parte porque muchos se sentían incómodos por la cercanía del edificio al cementerio. Los niños solían jugar en el parque de enfrente, y había un vigilante que se encargaba de mantener vigilados a los niños mientras jugaban, y patrullaba las calles por la noche. Pasamos unos 4 años allí antes de que mi papá consiguiera un mejor trabajo en otra ciudad, y la casa se vendiera para poder comprar una nueva allá. Fue la mejor época para la familia. Felices y sin estrés. Ahora, mis padres suelen contar anécdotas de nuestra infancia durante reuniones familiares, o simplemente en la mesa de la cocina, para unas risas. Yo solía ser el blanco de las bromas de mi papá, quien se burlaba de mis amigos imaginarios. Un día, me estaba molestando por la amiga anciana que, según él, yo tenía, y por ese oso de peluche que hablaba, que también había sido mi amigo. Le dije que no recordaba nada de eso. Me contó cómo mi obsesión por los libros me llevó a creer que había un guardián que me protegía en todas partes. Como ese vigilante, se rió de repente. El vigilante era real, papá. Mis padres se rieron. Claro, querida, dijo él. Tus descripciones de él eran muy detalladas. Y solía impedir que salieras del área segura hacia la calle. Solías recibir dulces de los niños del vecindario, pero tú nos decías que el vigilante te los daba. Me quedé de piedra. Recordaba al vigilante con total claridad. Usaba un overol color caqui y llevaba un bastón. Tenía marcas en la cara, pero siempre mostraba una gran sonrisa amigable bajo su espeso bigote gris. Era amable. No hablaba mucho, pero siempre me decía que mamá y papá te aman,
deberías amar a tu hermano, él cuidará de ti cuando crezca. Se lo conté a mi papá. Él se rió aún más. Entonces le conté que un día, cuando mi mamá perdió las llaves de la casa, y planeábamos quedarnos en casa de mi tía hasta que mi papá arreglara la cerradura, fue el vigilante quien me dio las llaves perdidas. Papá tuvo que recogerme de la parada del autobús, llevarme a casa de mi tía, y luego arreglar la cerradura. Me encontró en cuanto bajé del autobús escolar, me dio las llaves y me pidió que esperara a papá. Le tomé la mano y esperé, hasta que mi papá, nervioso, llegó 10 minutos después y me vio esperando solo. Aparentemente, no había nadie esperándome. Mis padres pensaron que había encontrado las llaves por mi cuenta. Pero no fue así. Recuerdo ese día con total claridad. El señor vigilante me dio las llaves. Sus manos estaban cálidas. Y tenía un lunar negro en el nudillo, que recuerdo haber mirado fijamente, y decirle que parecía un insecto. Juro que era real. Esto no es algo que yo haya dicho o hecho exactamente, pero es una historia espeluznante que mi papá me contó de cuando era bebé. Mi cuna estaba en el cuarto de mis padres cuando era muy pequeño, y mi papá me había acostado y estaba tomando una siesta. Hay 2 ventanas grandes en el dormitorio de mis padres, y él las había cerrado bien. Dice que recuerda haber tenido un sueño en el que caminaba por un sendero en medio de un bosque. Al final del sendero había una cabaña, y al acercarse, una anciana abrió la puerta. Sonreía, y él dice que sintió una sensación de maldad y terror, y de pronto sintió que su bebé estaba en peligro. Se despertó aterrorizado, con el impulso de ir a verme, pero antes de que pudiera levantarse siquiera de la cama, de pronto me senté en la cuna y empecé a gritar y gritar. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que las ventanas, que había cerrado antes, eran bastante pesadas, no podían abrirse solas con el viento ni nada, estaban completamente abiertas. Una historia algo escalofriante, pero lo que la hace aún más espeluznante es que, años después, le conté sobre una pesadilla que había tenido con una anciana, y era exactamente igual a ese sueño. También le conté sobre visiones que había tenido de una anciana que entraba a mi cuarto a través de la pared que lo dividía del dormitorio de mis padres. Literalmente me doy miedo a mí mismo con esto 1 o 2 veces al mes en el trabajo, para pasar el tiempo, y he estado debatiendo si publicarlo o no. Claramente, llegó el momento. Historia de fondo. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, en un accidente automovilístico. Mi bisabuela, una católica devota, y mi primo, que no era tan devoto, murieron con pocas semanas de diferencia. Mi bisabuela murió de neumonía, y mi primo, en un accidente automovilístico. Cuando mi hijo era apenas un bebé, de unos 9 o 10 meses, se sujetaba de la baranda de la cuna, balbuceaba y sonreía a una foto de mi primo. No era raro, a los bebés les gustan las caras. Pero cuando creció, comenzó a hablarle a la foto, o al menos eso creía yo. Cuando tenía unos 3 años, salió corriendo de su habitación una noche, molesto, y me exigió que hiciera callar a ese hombre. Le pregunté de qué hombre hablaba, y me dijo, ¿tú sabes, Dustin, el del cabello rojo? El hombre de la foto. Me visita en la noche, pero estoy muy cansado y quiero dormir. Haz que se calle, mamá. Por favor. Nosotros no le habíamos hablado de Dustin a nuestro hijo hasta ese momento, así que me dejó bastante nerviosa que supiera su nombre. Un año después, más o menos, lo estábamos acomodando en su asiento elevado, y mi tía encendió el auto. Él empezó a gritar como loco, no enciendas el auto antes de abrocharme, no lo hagas, por favor no lo hagas, no quiero que me aplasten. Le pregunté qué quería decir con aplastado, y él dijo, así fue como murió mi babu. Lo aplastó un coche esa noche. Le pregunté quién era Babu, y dijo que era su abuelo. Después busqué en internet, y resulta que Babu significa abuelo en suajili. Mi papá era de Nigeria, hablaba suajili, y, tristemente, ciertamente fue aplastado por su propio coche una noche, 13 años antes de ese incidente. Finalmente, hace un par de semanas, mi tía lo llevaba de regreso a casa del cine, y él empezó a llorar, diciendo que no quería que su jeje muriera. Dijo que le dolía el corazón, y que iba a morir si no podían ayudarla. Mientras eso pasaba en el auto, yo estaba en casa de Jeje, leyendo un electrocardiograma por encima del hombro del paramédico que la atendía. Estaba sentada en su silla, y de pronto se puso muy pálida y dijo que le dolía el pecho. Así que llamé al 911, y mi hijo llegó justo mientras la subían a la ambulancia, y exigió ir con ella al hospital. Así que todos nos subimos al coche, bien abrochados, por supuesto, y fuimos al hospital. Después de unas horas y un par de pruebas, el doctor le dijo que iba a estar bien,
a lo que ella respondió, oh, gracias al cielo. Sabía que mamá me estaba cuidando. Y mi hijo, de 6 años, soltó, no contaría con eso, jeje. El Enior está en el infierno con el resto de los hipócritas. El Enior sería la bisabuela católica devota a quien él nunca conoció, y de quien nunca había oído el nombre.